Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nos estamos comunicando nuevamente por este medio y qué bueno que estamos siempre dispuestos para recibir la bendición que el Señor nos da todos los días. Como le estaba diciendo, hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso, bien lindo, que se llama un mandamiento nuevo. Muy bien, antes que nada, quisiera yo recordarles que hemos estado aprendiendo que el Señor Jesucristo, cuando Él vino con una enseñanza diferente y con una doctrina diferente a lo que ya se estaba enseñando y lo que se estaba practicando. Y precisamente por eso fue que los religiosos de aquel tiempo pues se declararon sus enemigos a muerte, y que al final lo que querían era quitarle su vida. ¿Por qué? Porque no solamente estaba enseñando cosas diferentes, porque así como te había estado mostrando estos días para atrás, la gente se quedaba maravillada y se quedaba sorprendida y se preguntaban: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Porque lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando era completamente diferente a lo que estaban acostumbrados a oír. Y no solamente los religiosos estaban como celosos de Él, sino que también el Señor Jesucristo los estaba condenando a ellos, o sea, los estaba proscribiendo, porque ellos estaban... es bien importante que nosotros podamos entender que ahora tenemos una reforma espiritual que está siendo provocada por el Señor Jesucristo. Y así como el día de ayer te estaba comentando que aún los mismos discípulos del Señor Jesucristo dejaron de andar con Él cuando ellos empezaron a oír del Señor Jesús esta nueva doctrina. Ayer yo te enseñé los versículos en donde decía que después de que lo oyeron a Él, cuando le preguntaron qué era lo que tenían que hacer para ir al cielo, y Él no les dijo que tenían que cumplir la ley de Moisés, Él no les dijo que tenían que cumplir los 10 mandamientos, Él no les dijo que tenían que cumplir la Torá, no les dijo que tenían que guardar los 613 preceptos que decía la ley de Moisés para entrar al cielo, sino que viene Él y les dice que hay una forma diferente. Hay una nueva forma. ¿Y cuál es esa? La forma esa ya no es haciendo, ya no es cumpliendo, sino que ahora es creyendo, es a través de la fe. Y entonces eso no le pareció ni siquiera a los mismos discípulos que ya tenía Él. Y entonces vemos que nuevamente le vuelven a preguntar a Él, ¿verdad? Y las preguntas que le hacían, como te estaba comentando, era para tentarle, para hacerle tropezar, para tener evidencia de que Él estaba haciendo algo malo y poderlo acusar como blasfemo. Fíjate bien. Y entonces en Mateo 22 del 33 al 39, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, vamos a leer. Dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego viene Él y dice esto, fíjate bien, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el Señor Jesucristo ya empieza a reformar, fíjate bien, lo que ya estaba escrito. Empieza Él a incluir su enseñanza, a incluir su doctrina. Empieza Él a reformar las cosas que no estaban bien. ¿Por qué? Porque la ley decía que se podían vengar. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Eso quiere decir de que si alguien te hacía mal, tú podías venir y devolverle con la misma moneda. Pero aquí viene y dice:
pero ahora ustedes tienen que amar a su prójimo como a ustedes mismos. Y se recuerdan de que ahí resultó la pregunta, ¿a quién es mi prójimo? Y entonces ellos creían que su prójimo eran solamente los que los amaban a ellos, los que pensaban igual que ellos, que eran solamente los que pertenecían a la misma religión, a la misma doctrina, porque en aquel tiempo habían saduceos, habían fariseos, habían escribas, habían celotes, bueno, habían diferentes ramas, pero ellos creían que su prójimo era solamente aquellos con que se llevaban bien. Y entonces el Señor Jesucristo les está diciendo que hay algo más allá que eso. Y aquí es donde incluso, fíjate bien, cuando sus discípulos lo oyen hablar ahora sobre esta nueva enseñanza, aún ellos empiezan a preguntarle también qué significa eso de que nosotros tenemos que amar a las personas que nos rodean. Y aquí Pedro viene y les dice, sabemos que para poder amar a alguien hay que perdonarlo. Y aquí es en donde nosotros empezamos a entrar ya al meollo del asunto, a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando decía que nosotros teníamos que amar a nuestro prójimo, y a los religiosos les decía, misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces, ahí en Juan capítulo 13, verso 34, vemos que el Señor Jesucristo a su iglesia, a ti y a mí, fíjate bien, esto es para aquellos que ya le hemos conocido, para aquellos que ya hemos nacido de nuevo, Él viene y deja un nuevo mandamiento. ¿Eso qué quiere decir? Hay una reforma religiosa, hay una reforma a lo que ya estaba establecido. Y entonces ahí dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Sabes cuál es ese mandamiento nuevo? Bueno, dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí ya se puede decir de que el estándar de cómo nos tenemos que amar unos a otros, el Señor Jesucristo lo puso hasta arriba. ¿Por qué? Porque Él se vino a poner como ejemplo, Él se vino a poner como modelo, Él se vino a poner como muestra de cómo nosotros nos tenemos que relacionar con las personas que nos rodean. Y aquí es en donde el Señor Jesucristo dice que lo deja como un mandamiento, lo deja como una orden. No es, fíjate bien, si tú quieres, no es si te parece, no es si tú consideras, no. Un mandamiento que es una orden, es algo que se tiene que obedecer, es algo que se tiene que hacer. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo está mandando y está ordenando es algo nuevo. Fíjate bien, es parte de la reforma religiosa, de la reforma espiritual que está haciendo Él. Que ya no nos tenemos que relacionar, como la ley decía, a través de la venganza, sino que ahora nos tenemos que relacionar a través del perdón. ¿Por qué? Siempre nos vamos a estar ofendiendo. Siempre vamos a encontrar gente, fíjate bien, que ni siquiera nos ha hecho daño a nosotros, pero nosotros por ser humanos, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de ti y de mí, que hay gente que muchas veces no nos ha hecho nada a nosotros, pero hemos visto que quizás se ha portado injustamente con otro y ya de por sí ya nos cae mal. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama sudar calenturas ajenas. ¿Eso qué quiere decir? Que el lío es con otro, pero que a ti te molestó, a ti te afectó, a ti no te gustó, y entonces ya hay que alguna cosita en contra de la otra persona. Y entonces aquí cuando hablamos, cuando el Señor Jesucristo dice que tenemos que amar a los que nos rodean, así como Él nos amó, indefectiblemente se está refiriendo a que nosotros debemos de ¿qué? De aprender a amar a las personas a pesar de cómo son. Y es que así como tú y como yo, tenemos muchas faltas, tenemos muchos errores, tenemos muchas deficiencias,
tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. Tenemos muchas cosas que no le caen en gracia a cualquiera. Y así somos todos. Pero dice la palabra de Dios que el amor tiene que ver con que nosotros vamos a aceptar a las otras personas así como son. Y tenemos que perdonar sus fallas, tenemos que perdonar sus errores. Ahora, imagínate tú, si viene alguien y te hace daño a ti, si viene alguien y te ataca a ti, si tiene algo personal contra ti, quizás a ti, yo creo que no serás el único si alguien alguna vez habló mal de ti, si alguien te levantó alguna bola, si alguien se refirió o se expresó mal de ti, si alguien te condenó, te criticó, te juzgó, si alguien te hizo mal. Bueno, lo que el Señor Jesucristo dijo, que nosotros, como éramos humanos y como éramos personas que estábamos con la inclinación a hacer las cosas que no están bien, bueno, definitivamente al tratar de amarnos teníamos que pasar siempre por el perdón. Que lo que sucede, tú no puedes decir que amas a alguien si no lo has perdonado. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de faltas, así dice la palabra de Dios. Por eso es que yo muchas veces lo he dicho en broma, ¿verdad? Pero tiene cierta verdad, que por ejemplo cuando alguien está enamorado de alguien, de otra persona, ponte un jovencito o una jovencita está enamorada de otra persona, lo mira como que si fuera su príncipe azul o su princesa, pero tú, como no lo estás viendo con esos ojos, le miras todos los defectos, que está narigona, que está orejuda, que está ojuda, o que él es pelo parado, y tú le podrás notar todos los defectos, ¿sí? Porque no lo estás viendo con los mismos ojos que esa persona lo está viendo, porque lo está viendo ¿con qué? Con ojos de amor. Por eso es que la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, el amor pasa siempre con que nosotros sepamos, fíjate bien, perdonar las faltas de los otros, aceptar sus deficiencias, aceptarlo como es. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, tenemos que tolerarnos unos a otros. Y aquí viene lo más importante. Gracias a Dios que Dios estableció esta forma. Ciertamente tú tienes que cambiar muchas cosas, yo tengo que cambiar muchas cosas, todos tenemos que cambiar muchas cosas, y precisamente por eso es que la imagen del varón perfecto está siendo formada en ti y en mí. Pero aquí viene lo más importante: Dios no te dejó a ti delegado el poder corregir, disciplinar, fíjate bien, al otro para que se parezca a Cristo. Ese es trabajo de Dios, es trabajo del Espíritu Santo, es trabajo de la palabra de Dios. Porque si yo intento hacer eso contigo o tú intentas hacer eso conmigo, vamos a hacer un mal trabajo y vamos a echar a perder a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio ese trabajo de juzgar a nadie, sino que eso es trabajo de Él. Y aquí es en donde tú tienes que entender que tú no te puedes quedar con esas deficiencias, no te puedes quedar con esos defectos, porque alguien puede decir, no, yo soy así y así me voy a quedar, y si me quieren así, pues qué bueno. No, déjame decirte que la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que tú tienes que seguir creciendo, fíjate bien, en la imagen del varón perfecto. Eso quiere decir de que Cristo está siendo formado en ti. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros cada vez tenemos que ser mejores cristianos. Tenemos que ir mejorando aquellas cosas que no están bien. Pero ojo, es Dios quien va a hacer ese cambio en ti. Es Dios quien va a restaurar eso en ti. No va a ser nadie más. Lo mismo aplica contigo y el resto de las personas que te rodean. Y aquí es en donde nosotros tenemos que aceptar que Dios tiene un trato particular con cada uno de nosotros. Dios tiene un proceso particular, es individual. Tu relación con Dios
es tuya y de nadie más. Él sabe cómo es ese proceso en que te tiene a ti. Él sabe por dónde te va a llevar, por dónde te va a traer, qué tuercas te tiene que apretar y qué tuercas te tiene que aflojar, pero va a ser Él. No somos nosotros los que vamos a estar, ¿qué? Moldeando la imagen de las otras personas, porque no lo podemos hacer. Dios no nos capacitó para eso. El único que lo puede hacer es Él. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Que la única tarea y el único mandato que te dejó el Señor Jesucristo a ti y a mí es que nos amemos a pesar de cómo somos. Que nos amemos y nos dio una medida. ¿La medida cuál es? Así como Él nos amó, así nos tenemos que amar nosotros. Ahora, fíjate bien, quiero ir concluyendo con algo que te tiene que dejar claro todo esto. Dios no vino para que las personas malas se convirtieran en buenas. Fíjate bien lo que te estoy diciendo porque no quiero que te confundas con esto. Dios no murió en la cruz para que las personas malas se convirtieran en personas buenas. Dios no murió para que sucediera eso. Oye, ¿para qué murió Dios? Dios murió para que las personas que estaban muertas ahora pudieran tener vida. Fíjate bien, que fueran nuevas criaturas, que ahora tuvieran un nuevo nacimiento y que tuvieran una nueva naturaleza. Y ahora con esa nueva naturaleza, ahora sí podíamos amar a las otras personas así como Él nos amó a nosotros. Porque si nosotros queremos hacer esto en base a la vieja naturaleza o en base a la ley, definitivamente que no lo vamos a poder hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona, un hijo de Dios, un cristiano, viene y no puede perdonar a alguien, déjame decirte que está mal en su hipótesis. ¿Por qué? Porque si él ya fue perdonado, eso quiere decir que tiene el perdón de Dios en su vida y ahora tiene la capacidad de poder perdonar las faltas que le hagan a él, ¿ya? Si él dice que él no puede, bueno, déjame decirte que había que revisar si realmente que no puedes. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque ese nuevo hombre no está en él, esa nueva naturaleza no está en él, porque solamente a través de la nueva naturaleza, solamente a través del nuevo nacimiento nosotros podemos hacer lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo que hagamos. Oye bien lo que te voy a decir, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que tú no puedas hacer. Dios nunca te va a pedir hacer algo que sea un imposible para ti. Si el Señor Jesucristo le está diciendo a su iglesia que le está dando un nuevo mandamiento, y ese nuevo mandamiento tiene que ver con amarnos, y el amarnos pasa con que nuestras faltas las tenemos que perdonar, bueno, déjame decirte que es porque sí lo podemos hacer. ¿Y lo podemos hacer con qué? Con el perdón que ya se nos fue dado. Das de gracia lo que recibiste de gracia. Tus pecados te fueron perdonados de gracia. Ahora, tú tienes que perdonar las faltas y los errores que los otros hermanos tengan. Amén. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, pastor, es que lo que pasa es que yo no lo quiero perdonar? Bueno, déjame decirte que si tú no lo quieres perdonar, habría que revisar nuevamente si ya naciste de nuevo o no. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza, fíjate bien, la naturaleza divina que el Señor te dio ahora, fíjate bien, está movida por el amor. Y el amor tiene que ver con misericordia, el amor tiene que ver con que vamos a perdonar, sí o sí, las faltas y los errores de las personas que nos rodean. Entonces, cuando tú lo ves de cualquier forma, la única manera de cumplir con el mandamiento que Dios nos está pidiendo es a través del nuevo nacimiento. Por eso te digo que el Señor no vino a subir a la cruz y murió para convertir personas malas en buenas. No, el Señor lo hizo para que las personas muertas nacieran de nuevo, resucitaran y ahora, fíjate bien, con el Espíritu Santo en ellos, ahora con la naturaleza espiritual, ahora sí pueden venir y cumplir con esa reforma espiritual y esa reforma religiosa que el Señor Jesucristo vino a hacer. Ahora, Pedro en Mateo 18:21, como sabía que el amar a las personas que nos rodean, principalmente a los de nuestra congregación, vamos a hablarlo así, de la iglesia, sabía que esto tenía que pasar por el perdón.
Entonces viene Pedro y le dice al Señor Jesucristo en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y de una vez le da la respuesta, le dice: hasta 7. ¿Por qué le dice hasta 7? Porque fíjate bien que según la ley todavía utilizaba cierta misericordia y podía perdonar hasta 3. Y aquí Pedro, cuando le dice hasta 7, como que se nota muy espiritual, porque va un poquito más allá de la ley, y le dice hasta 7. O sea, mírame a mí, yo sí soy misericordioso. Mírame a mí, yo sí soy capaz de perdonar hasta 7 veces. Eso sí, la octava ya no. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Le dijo que había que perdonar siempre. Las veces que te ofendieran, todas las veces teníamos que perdonar. Por eso le dijo hasta 70 veces 7, que eso quiere decir un número perfecto o un número infinito. Y eso significa que para nosotros poder cumplir con esa reforma, con ese nuevo mandamiento, con esa nueva doctrina que el Señor Jesucristo estaba ahora implementando, bueno, tenía que ser así. No importa qué tan grave, no importa qué tan dura haya sido la ofensa, si tú te llamas cristiano, si tú te llamas hijo de Dios, entonces tú tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que Dios dejó, que el Señor Jesucristo nos dio, y solamente se puede lograr a través del nuevo nacimiento, solamente con el Espíritu Santo. Y si alguien, como te dije, que dice, no puedo, bueno, simplemente no ha nacido de nuevo, porque alguien que no ha nacido de nuevo no lo puede hacer. Y si alguien dice, no quiero, bueno, simplemente no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a mover a la misericordia y te va a mover al amor. Y el amor tiene que ver con el perdón y con aceptar a las personas tal cual son. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender que el Señor nos dio esta reforma. ¿Para qué? Para que las personas que no conocen a Cristo se pudieran dar cuenta de que Él es Dios en la medida en que nosotros nos íbamos a amar. Quiero terminar con esto. Hay dos formas de evangelizar. Una es cuando tú hablas, cuando tú predicas, cuando tú enseñas de Biblia, y entonces las personas vienen y oyen las buenas nuevas de Cristo. Y entonces las personas pueden recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Pero el Señor Jesucristo dijo que había otra forma de evangelizar. Él dijo que el mundo iba a creer en Él cuando se dieran cuenta cómo nosotros, como sus discípulos, como su iglesia, nos amáramos. Y entonces ellos se iban a dar cuenta y decir, de verdad, pues que esos, parece que sí Dios está en ellos, parece que sí Cristo es cierto quien dijo que era, por la forma en que ellos se aman. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? No en todos lados, pero en algunos lados. ¿Qué es lo que sucede? Que hay unos hermanos que se mueven de una congregación a otra porque en la misma congregación no soportan al hermano que está ahí. Llega el hermanito y entonces se les va la paz, se les va la bendición. ¿Qué es lo que sucede? No han podido perdonar, no han podido amarlos así como son. Ya te dije que cada uno tiene que ir creciendo en la imagen, que Jesús tiene que ser formado, que no nos podemos quedar con esos defectos, no nos podemos quedar con esas cosas que no están bien. No te estoy diciendo que así como estás bien, no estoy diciendo eso, sino que lo que yo te estoy diciendo es que el Señor te dio a ti el poder, la capacidad para poder perdonar y poder soportar a todos como son. Es más, Él te pidió algo más. Él dijo que nosotros teníamos que amar aún a nuestros enemigos. Imagínate tú, así lo dijo Él. Él dijo que nosotros teníamos que amar a nuestros enemigos. Y si Él nos está pidiendo que amáramos a nuestros enemigos, imagínate tú que Dios, cuando nos dice que debemos de amar a los que se están congregando con nosotros en la iglesia, no nos está pidiendo
¿qué te digo? Algo sobrehumano, que no lo podamos hacer obviamente a través del Espíritu Santo. Si tú vas a Lucas capítulo 6, verso 35 al 37, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor Jesús está haciendo una reforma de cómo las personas ahora se tienen que relacionar. Por eso a los religiosos de aquel tiempo le dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces hoy el Señor Jesucristo nos está dando un mandamiento nuevo. No solamente de amar a nuestros enemigos, sino que nos está diciendo: ustedes como iglesia ahora se tienen que amar, así como yo los he amado a ustedes. Y va a ser más fácil que el mundo crea que Dios me envió a mí cuando el mundo vea que ustedes se llevan bien, cuando el mundo vea que ustedes son una familia, cuando el mundo vea que ustedes se aman, cuando el mundo vea que ustedes se perdonan a pesar de las deficiencias, de los defectos que hay. ¿Por qué? Porque en una congregación, amado hermano, siempre va a estar llegando gente nueva, se va a ir convirtiendo gente nueva y que está comenzando con ese proceso. En la iglesia siempre van a haber quienes que tal vez van a ir más adelantados y precisamente por eso creen que son un pan dulce, pero la verdad que no es así, que siempre hay que estarlo soportando, ¿verdad? En la iglesia siempre van a haber religiosos, van a haber legalistas, va a haber gente que va a estar juzgando, condenando y todo. Aún así, fíjate bien, es Dios quien va a corregir las cosas. Es Dios quien tiene el trato individual con cada uno. No somos tú y yo los encargados de juzgarlos y condenarlos a ellos. Obviamente nosotros tenemos que orar para que nosotros seamos transformados, para que el Espíritu Santo siga perfeccionando la obra que ya comenzó en mi vida, en tu vida, para que la imagen de Jesús sea formada en ti y que tú puedas perdonar, que tú puedas soportar y que tú puedas tolerar las deficiencias que el hermano tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios nos ha mandado a amar a nuestros enemigos, imagínate con mayor razón a un hermano en Cristo, a un hermano en la fe. Con mayor razón tú tienes que mostrar el amor que hay en Dios ahora. Y con esto concluyo. Y quiero que tú lo tengas claro. Cuando Dios subió a la cruz, Él no vino para que los malos se conviertan en buenos. Él subió a la cruz para que los muertos resucitaran y nacieran de nuevo. Para los que estaban muertos, tuvieran hoy una nueva naturaleza y a partir de ahí, de esa nueva naturaleza, a través de esa vida nueva, poder cumplir con el mandamiento que Él nos dio de amarnos así como Él nos amó, de amar aún a nuestros enemigos. Y es claro que la gente se quedaba sorprendida por la nueva doctrina que tenía el Señor Jesucristo. La gente se quedaba sorprendida, ¿por qué? Porque la gracia y la verdad vinieron por Él. La gente se quedaba sorprendida, hasta los mismos religiosos, de que Él estaba enseñando cosas diferentes. Y esta cosa diferente ahora es que la ley decía que te podías vengar, pero ahora Él nos está diciendo que ya no nos venguemos, que aún si nos hacen mal, nosotros tenemos que perdonar y ir más allá, amarnos como Él nos amó. Con esto quiero concluir. Dios es bueno y desde el principio Él ha mostrado su misericordia, y su misericordia es para que nosotros nos arrepintamos y que podamos comprender que Él está con sus brazos abiertos esperándonos para que nosotros podamos ser formados a la imagen de Él. Dios siempre ha querido bendecirnos, siempre ha querido darnos vida nueva, vida eterna. Dios siempre ha querido abrir los cielos para que Él pueda morar en cada uno de nosotros. Esta noche yo quiero orar siempre por si hay alguien
que quizás todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, porque solamente a través del nuevo nacimiento puede amar a los enemigos y solamente a través del nuevo nacimiento puede amar así como Él nos dio su amor. Entonces quiero orar. Si alguien quiere recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, o si alguien quizás se ha alejado y quiere renovar su pacto, quiere renovar sus votos, pues también puede repetir esta oración. Y luego pues yo voy a orar por tu familia, voy a orar por tu hogar. Oremos. Amante Padre, en esta hora yo recibo al Señor Jesús como Señor y Salvador. Yo declaro que tu Espíritu Santo viene hoy a mi vida, que todos mis pecados son perdonados y que mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús, por tomar mi lugar en la cruz. Amén. Muy bien, quiero orar entonces ahora por tu familia, por tu hogar. Quiero recordarte que todos los días estoy transmitiendo de lunes a sábado a las 8 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Es muy importante que tú puedas darle like, que tú puedas compartir estas prédicas ahí en tu muro para que la palabra de Dios corra. En el canal de YouTube Misión Cristiana Rey de Reyes tú puedes ver estas prédicas y también en nuestra página de Misión Cristiana Rey de Reyes.